Buen día, amados. Bienvenidos a este hermoso tiempo, a este gran tiempo que tenemos como familia, a este gran tiempo que tenemos en Cristo. El título de este mensaje es El poder de una vida sin límites comienza en la cruz. El poder de una vida sin límites comienza en la cruz. Sin límites para amar, sin límites para perdonar, sin límites para creer, sin límites para confiar y esperar en el Señor con paciencia, con fe. Una vida poderosa. Lo que limita esta vida es una mente sin renovar. Así que vamos a estar hablando en ese aspecto. Una iglesia entendida es una iglesia efectiva, dijimos el anterior domingo. Mi primer punto, vida nueva sin límites. ¿Dónde comienza? En la cruz. En la cruz del Calvario, el Hijo Santo de Dios tomó nuestro lugar. No recibió el pecado, se convirtió en pecado, que es otra cosa. Yo puedo recibir algo y tenerlo y cuando quiero lo desecho. Él se convirtió en pecado, lo dice la palabra. Jesús se convirtió en pecado. Hubo un intercambio, el pecado, la maldad, la enfermedad, las maldiciones, todo fue sobre Él. Pero sobre nosotros hubo un intercambio de su vida, su justicia, esa vida justa. Se nos impartió la justicia. Se nos imputó su justicia. Siendo pecadores, nos convertimos en justos, como si nunca hubiéramos pecado, solamente por la fe. Entonces estamos hablando de una nueva naturaleza que se activa cuando aceptamos al Salvador, cuando aceptamos al autor de la vida. Y lo vamos a ver en Juan 3. Un hombre de los fariseos, un doctor de la ley, un entendido en la ley, vio todas las maravillas que Jesús hacía. Y de noche vino porque tenía temor de los fariseos que rechazaban a Jesús. Vino a él de noche y le hizo una pregunta. ¿Qué es lo que tú tienes que haces estas cosas tan maravillosas? ¿Cómo es que haces estas señales? Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Él estaba en la mente natural. Eso es imposible, obviamente. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios nos creó y al hombre lo bendijo y le dijo ciertas palabras: gobiernen, señoreen, multiplíquense. Entonces nosotros los seres humanos multiplicamos la vida humana, la raza humana, pero solo el Espíritu va a producir la vida de Dios en nuestro espíritu. Por eso es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu y de la palabra. ¿Cómo es que se nace de nuevo? Con un corazón que acepta a Cristo, que lo acepta como su Señor y su Salvador. La salvación no es el fin, es el medio para que Él venga a vivir en nuestro corazón, para que Él venga a operar. Pero ¿por qué a mí siempre me gusta decir, deseas recibir a Jesús como su Señor y su Salvador? Porque cuando esta vida poderosa está en nosotros, si Él no es nuestro Señor, nosotros vamos a seguir siendo esos señores
que comandan la vida. Qué grave es vivir en la vieja naturaleza. Las decisiones, los designios que tomamos son de muerte. ¿Qué significa la muerte? Separación de la vida. El camino del hombre le parece derecho en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones, dice Proverbios. Entonces, qué importante es entender que todos aquí que han recibido a Cristo somos de Él, le pertenecemos, tenemos una nueva creación, tenemos una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para no vivir de acuerdo al orden natural de nuestra mente y nuestras emociones, para vivir de acuerdo al orden del Espíritu, con una dirección de sabiduría, de autoridad, de gobierno, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. Hemos nacido con un propósito y ese propósito se va a operar en la asignación que tengamos. ¿Y cuál es el propósito? Conocer a Cristo y darlo a conocer. Por eso es que una vida sin límites comienza en la cruz. Él nos entregó esta vida. Pero vivir, experimentar esta vida ilimitada de poder, de paz y de gozo a pesar de las pruebas, también se opera en la cruz. ¿Cómo? Muriendo cada día, renunciando al yo, renunciando a no, pero es que es mi derecho. Puede ser. Si tú sigues defendiéndote, son tus fuerzas. Pero si permites que Dios te defienda. Amados, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios habla, todo se debe someter a la voz rectora, gobernante de aquel que vivió, murió y resucitó. Y hoy vive en nuestros corazones para seguir manifestando la gloria y la voluntad de Dios. Hace unos días atrás estuve en La Paz. Bienvenidos. Y pude ver el poder de Dios. Pude ver el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla, cuando Dios manda y la iglesia, los hijos de Dios le obedecen, no hay límites para el despliegue de su poder. Así que fuimos a ver a un privado de libertad muy especial. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el querer hacer de uno y entre el obedecer lo que Dios dice? Esa es la diferencia. Porque yo he podido venir en mi propio deseo de hacer buenas obras, de orar por ustedes, pero soy una mujer muy ocupada. Oramos en Santa Cruz, todo el tiempo estamos orando. Pero la verdad, no se me había puesto en mis planes poder venir. Pero un día orando, el Todopoderoso me habló específicamente y me dijo que vaya a visitar a este hombre. Y yo dije, Señor, si esto es tuyo, confírmalo. Hubieron 3 confirmaciones. Todo se abrió, fuimos. Un equipo hizo las gestiones porque no trabajamos solas. Esto es en cuerpo, esto es en equipo. Pero cuando Dios dice, cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. ¿Y sabe qué? Entré. Me trataron también con tanta amabilidad, con tanta dulzura. Yo decía, estoy soñando, ¿qué pasa? No me hicieron entrar por la vía regular donde todos hacen la fila, esperan horas en el sol. Me metieron directamente al lugar para pedirme mi carnet, mis datos.
Pero antes de entrar, lo chistoso es, como no querían, eso es lo que me encanta de Dios. Dijeron, esta carta no es válida. No, con esta carta no. Y siguen investigando. ¿Y sabe cómo fue que Dios se movió? Que Dios opera porque Él hace. Dijeron, en esta lista hay 2 personas. La de la Bethesda va a entrar. Yo dije, se han equivocado de iglesia. La iglesia ya tiene otro nombre. Y ya cuando me tocó dar mis datos, mi carnet, ¿cuál es la iglesia? Yo en mi mente, ay Dios mío, si digo la Bethesda, estoy mintiendo, pero tampoco no quiero perturbar el curso que ya se abrió regular de esto. Así que dije con la verdad, Jesucristo, luz de las naciones. No pasó nada. Yo dije, ay bueno, gracias a Dios. ¿Qué había sucedido? Habían investigado por mi teléfono que lo que yo estaba diciendo era la verdad, que era pastora, y por la universidad Bethesda, que estaba en mis datos, que yo no lo sabía dónde lo buscaron, pero así pude entrar. Cuando entré, el privado de libertad me abrazó y le dije, bueno, vengo específicamente a decirle esto. Este es mi primer punto. Y le dije, aquí está anotado, lo he anotado. Cuando él escuchó y lo leyó en mi Biblia, comenzó a llorar. ¿Saben por qué, amados, necesitamos oír la voz de Dios? Porque siempre va a haber una confirmación de lo que Dios nos habla. Pero esto requiere enfoque, obediencia a la fe, porque es por fe que creemos que Dios nos habla. Entonces él llorando dijo, esto es una respuesta. Hace unos días atrás yo había orado pidiéndole al Señor que me muestre, que me confirme. Esto es una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que toca a las personas? Él fue tocado por el poder de Dios que pudo entrar a ese lugar y por el mensaje que se le dio, que era respuesta a su oración. Entonces, pero de ahí hablamos muchos otros puntos de lineamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, esa es una parte de mi tema, porque todo lo que Dios permite tiene un propósito. No es el hombre el que te gestiona para mal, Dios permite para bien. Lo que estás pasando ahorita no es para mal, es para la gloria de Dios. Y este es el testimonio, 1 Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto es simple. Esto no se trata de cuánto yo sé, de cuánta información tengo de la Biblia, cuántos versículos me sé. No. Tener al Hijo, tener a Cristo en el corazón. Eso es lo que opera esta vida poderosa, esta vida sin límites. Ahora el segundo punto, fe sin límites. ¿Fe en quién? La gente del mundo moderno tiene fe en cualquier cosa. ¿Tienen fe en Buda? ¿Tienen fe en sus propios conocimientos? ¿Tienen fe en lo que cada vez el sistema del mundo opera? Cada vez son modas, cada vez son ideologías filosóficas que son bonitas, pero no tienen vida. La Biblia nos habla de la fe del Hijo de Dios, Jesucristo. Para creer en alguien debemos conocerle. Él quiere que le conozcamos. Conocer a Cristo nos lleva a vivir esta vida poderosa, sin límites por la fe. ¿Por qué? El justo vivirá por la fe. La fe honra a Dios. Cuando usted le cree por algo
imposible, le está honrando, le está dejando saber que usted cree que Él es Dios, la fe que usted tiene en Él, por lo imposible. Honra a Dios y esa fe será honrada por Dios. Si algo vi en este hombre que fui a visitar, fue fe. Delgado, pero se nota, puede sentirse de adentro la firmeza, la convicción. Así como Jesucristo dijo del centurión, ¡wow! ¡Qué fe! No he hallado tanta fe ni en Israel como en la de este hombre que es un extranjero. Yo puedo decir, no he hallado tanta fe como en este hombre. Aquí Juan 11:25 nos relata la historia de un amigo que amaba a Jesús y sus hermanas le dijeron, Señor, tu amigo, el que amas, está enfermo, ven para sanarlo. Pero Jesús, a propósito, se quedó 2 días más y Lázaro murió. Y uno puede decir, qué maldad, si él tenía el poder, ¿por qué? Y así nosotros nos cuestionamos en los tiempos de pruebas. ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué no se apura? ¿Qué le cuesta? ¿Sabe qué? Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, vamos a despertarle. ¿Por qué se operan los tiempos de espera? Para mayor gloria de Dios y porque tu vida va a tener un propósito glorioso y eterno en ese tiempo de espera. Entonces cuando llegó, la primera que salió fue la que estaba siempre afanada y turbada con muchas cosas. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la mejor parte? Estar a los pies de Jesús, valorando el estar, el conocerle. Entonces Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una queja, un reclamo. Y ella dijo, pero yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Usted, que tiene vida biológica ahora, pero también tiene la vida del espíritu, la vida Zoe, no morirá eternamente. Podemos morir físicamente algún día, pero eternamente vamos a vivir. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Entonces Jesús le dijo, ¿dónde lo pusieron? Fueron al lugar. Jesús dijo, quitad la piedra y la afanada, porque eso es lo que pasa en el afán del día a día, en la rutina de lo urgente. Nos desenfocamos y la fe es la fe del Hijo, es la fe de Cristo que cuando va creciendo, cuando lo vamos conociendo, es una fortaleza, es una convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué le importa a Jesús si es de 1000 años? Él es Dios. Y le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amados, Dios nos está hablando. Quitemos la piedra. ¿Qué significa? Quitemos la dureza del corazón y decidamos creer, confiar en Él. ¿Qué será tan imposible para Dios? ¿Habrá algo, dice Jeremías 32, ¿habrá algo difícil para Dios? Él pregunta. Todos sabemos que para Dios no hay nada imposible, nada difícil. Pero la pregunta retórica en esta mañana es,
¿Habrá algo imposible para aquel que le cree a Dios? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Diga todo. Todo es todo. Cuando Dios dice todo, todo es todo. Necesitamos creer, permitirle al Hijo de Dios, la fe del Hijo, que se manifieste a través de nuestras vidas. Tercer punto, mentes sin límites. La revelación de Jesucristo nos lleva a disfrutar la nueva vida. Esto se opera por la renovación del entendimiento. Para no amoldarnos al sistema de pensamiento del mundo actual. ¿Sabe qué pasa cuando no hay una renovación en nuestra mente? La Biblia habla de odres viejos y de odres nuevos. ¿Cuál es la característica de un odre viejo? Está hablando de una mentalidad. ¿Cuál es la característica de un odre viejo? Es rígido, es indiferente, es insensible, se quiebra. Pero ¿cuál es la característica de un odre nuevo? Es flexible. Qué lindo es estar con personas flexibles, que no están en la rigidez de su derecho, que son flexibles, tienen convicciones firmes, pero no están peleando, no están yo, así es y así debe ser y así. La característica de un odre nuevo es que camina por la fe en una verdad presente. La característica de un odre viejo, una mentalidad sin renovar, es que camina en la religión, camina en la ley, camina en un pacto antiguo, donde es el esfuerzo del hombre. La característica de un odre nuevo, de una mentalidad de fe, la mente de Cristo, es que depende de Cristo, depende de Él. ¿Y eso qué nos habla? Humildad. Entonces dice, no se conformen, Romanos 12:2, a este mundo. Más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, la voluntad de Dios para tu vida, creámoslo, siempre será buena, agradable y perfecta, porque nosotros somos subjetivos, vemos internamente lo que sentimos, lo que pensamos en una mente sin renovar, pero Dios es objetivo, Dios ve globalmente, Dios ve eternidad, Dios sabe lo que va a pasar. ¿Sabe qué? Dios conoce el final desde el principio. Tu final es glorioso. Él lo conoce desde el principio, pero los que tenemos que conocerlo somos nosotros. Una vida de fe, una vida de comunión con Dios nunca va a estar ajena a lo que es su destino. Nosotros tenemos propósito y tenemos un destino. El destino de Dios para nuestras vidas es glorioso. Sí, podemos creer, sí podemos entender, sí podemos saber. Cuatro, nuestra situación no afecta ni cambia nuestra posición. Aquí el apóstol Juan estaba en una situación muy difícil. Había sido desterrado a una isla, a la isla de Patmos, una isla rocosa, caliente en verano. Su situación era terrible. Y él dijo, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No era porque era un delincuente, no era porque hacía las cosas mal, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Pero aquí esta era su situación temporal, pero su posición eterna era gloriosa. Y mire lo que dice: yo estaba en el Espíritu. Primero dice, estaba en la isla de Patmos, pero su yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y esto le mandó que escriba a las iglesias de Asia. En el arameo, en el original, dice: yo soy el origen y el cumplimiento. Él es tu origen y Él es tu cumplimiento en todas las acciones, en toda tu vida, en todas las circunstancias. Él es Cristo, Él es el que te ama como nadie te ama. Él está describiendo su posición en el Espíritu en el día del Señor. Y el día del Señor lo define como un día agradable. No es la reunión de domingo, el día del Señor. No, el día del Señor es una dimensión de lo consumado, es una dimensión de la obra de la cruz en el cual nosotros estamos. Él entendió que el día del Señor, Jesucristo lo estableció en la cruz cuando murió y resucitó. Entendió que los cielos estaban abiertos, porque lo menciona en su evangelio. Juan 1:51 dice, antes de la cruz, Él lo da como en futuro y dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Cristo vino a traer el reino a la tierra, esa vida poderosa de la fe, del poder de Dios. Juan vivió y disfrutó el poder de una vida sin límites. No había límites para este hombre, porque nosotros pensamos que la vida sin límites es estar en Hawái con una piña colada, con las piernas para arriba. No, la vida sin límites es estar en otra isla, en esa isla terrible, sin nada, sin quien lo alimente, sin quien lo atienda, caliente en el verano, más de 50 grados, y fría en invierno. Pero él conoció el poder de una vida que no tiene limitación. Juan vivió y disfrutó una vida sin límites, de cielos abiertos. Cuando sabemos, cuando entendemos eso, esto nos habla de la gracia de Dios que hay en tu vida. Se abren puertas. Cuando te dan un ultimátum, bueno, todos los de la empresa van a ser despedidos. Escucha el testimonio de alguien que pasó aquí un día que hablamos, que oramos. Estaban por despedir a la persona. ¿Pero qué pasó? Cuando le creemos a Dios. Despidieron a los que tuvieron que despedir, pero a la persona la dejaron en su puesto. Dios es fiel, poderoso. No es lo que dice el hombre. ¿Por qué usted tiembla cuando el hombre habla? ¿Sabe por qué tiembla cuando el hombre habla? Porque no tiembla cuando Dios habla. Necesitamos temblar cuando Dios hable, no cuando el hombre hable. ¿Sabe por qué? Salmo 146 dice, no confíes en el hombre ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Salen sus pensamientos y vuelven a la tierra y no fue más, y se deshacen. Confíe en lo que dice Dios. Tiemble cuando Dios le da una palabra. Isaías 66 habla algo maravilloso. Pero mostraré mi bien a los que tiemblan a mi palabra. Lo que dice Dios se cumple, es verdad. Necesitamos creer, confiar, rendirnos.
Después de la cruz, Juan vivía con cielos abiertos. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Amados, esto es en el espíritu, pero tú debes comprender día a día que tu cielo, el cielo está abierto. Y no estoy hablando de algo geográfico que está más allá de las nubes, algo... No, estoy hablando que el cielo está en tu corazón, porque el cielo es donde está Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él habita en el cielo. Y el cielo es donde está Dios. Y ese cielo está abierto. Hay gracia, hay poder. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Saben qué? Nos volvemos apasionados por Dios cuando conocemos, cuando experimentamos este amor, esta fidelidad de Dios. ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Cuando fallamos. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Eso me tiene a mí a sus pies. Ese amor inexplicable, incondicional, poderoso, me transformó la vida y me tiene a sus pies. Porque ¿cuántos aquí le metemos la pata? Que levante la mano. ¿Cuántos? Todos. Pero Él es fiel. Cuando esperábamos el azote, viene el abrazo. Y eso nos transforma, nos cambia, nos hace estar a sus pies. Pero ¿sabe para qué? Para la próxima, cuando Él hable, cuando Él mande. Aquí estoy, Padre, listo, dispuestos a obedecer a su voz. No es que le hagamos al Señor como que es medio, bueno, como siempre me es fiel conmigo, puedo hacer lo que yo quiera. Eso es un engaño. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos limitando a nosotros mismos. Porque estamos limitando el despliegue del poder de Dios para nuestras vidas. Siempre te va a amar como estés. Dios te ama como sos. Por eso murió en la cruz. Pero no te va a dejar como estás. No nos va a dejar con las mañas que tenemos. Nos va a alinear porque nos ama. ¿Qué hijo que ama, qué padre que ama a su hijo no lo alinea, no lo corrige? Entonces, ¿cómo lo vio? En el Espíritu. ¿Y cuándo lo vio? En el día del Señor, que no es, como dije, una fecha especial, es una dimensión en la que nos encontramos después de la cruz. ¿Sabe qué? Algunos de nosotros pensamos que el poder está en una frase. ¿Cuánto he escuchado una iglesia de frases? ¿Les gustó una frase? Y pensamos que el poder está en frases y en decretos. Y podemos declarar, el 2024 será el año tremendo de tal y tal. Pero no se trata de eso, amados. ¿Sabe qué? Si no hay un cambio de mente, si no hay una renovación de la mente, no cambia la vida, no cambia nada. Porque la cuestión no está en los años. Puede ser el año 1025, 1030. No está en los años, no está en un gobierno, no está... Está en Cristo. En Él todos los años son bendecidos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios en Cristo nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Él. Nos dio todo. No se trata de un año, no se trata de un decreto. Podemos declarar que el 2024 será un año de abundancia, pero no es así. Las situaciones de la vida no cambian por decir decretos, sino cambia nuestra manera de pensar
no cambiará nuestra manera de vivir. Porque esto no es un asunto, porque esto es un asunto de mentalidad. Si nuestra mentalidad es la confianza en mí mismo, lo que yo puedo hacer, es que, ¿sabe qué? No me da mi presupuesto, no puedo hacerlo. No me dan las fuerzas para hacerlo. Una mente sin renovar. Pero cuando entendemos que al que cree todo le es posible, al que conoce la verdad de lo que hay para él, que tiene una herencia en Cristo gloriosa, todo le es posible, no depende de su esfuerzo. ¿Sabe qué? Descansa en su Padre, descansa en el que todo lo puede. Es un asunto de mentalidad, de renovación de la mente. Ahí comienza el poder de una vida sin límites, para no amoldarnos al sistema contrario a la voluntad de Dios. También es un asunto de santidad al permitir que el santo que es Cristo se manifieste a través de nosotros. Es un asunto de integridad, verdad y autoridad. Para los hijos de Dios, un nuevo año no nos define. Yo me acuerdo antes, ponía mi esperanza en la nada. Viene un nuevo año y mi esperanza, ¿en qué? ¿Qué me puede dar a mí un nuevo año? Si ya Cristo me lo dio todo. ¿Sabe por qué? No nos define un nuevo año, porque la abundancia, la libertad, la sanidad y mucho más está en Cristo, en todos los años que vivamos en la tierra, porque Él ya nos bendijo con toda bendición. Nosotros estamos en el año agradable que es después de la cruz. Un año que no lo define ni el calendario, ni un gobierno, ni nada. Solo lo define tu decisión de creer, de confiar y decir, Señor, decido que mi mente se convierta en un odre nuevo, flexible al cambio, flexible a tu voz, obediente a la fe. Punto 5, con este vamos a ir cerrando. Lo que sé de Dios se convierte en el fundamento de mi fe. El apóstol Pablo, vamos a ver 3 versículos que dice Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, tome en cuenta esta palabra, saber, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay palabras que se repiten, y son muy importantes todas. Pero la más importante es saber. Estas son tres pasajes diferentes que están en cartas diferentes de la Biblia. Y este verbo saber se relaciona con pruebas o situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque lo que sé determina cómo enfrento las pruebas. ¿Por qué se menciona 3 veces saber? Porque lo que sé, lo que sabemos, lo que tú sabes va a determinar cómo enfrentas las pruebas de la vida. Con miedo, con temor, con queja, con enojo. Chau Dios, no me ayudaste. O con fe, con paciencia, con humildad. ¿Sabe qué? Lo que sé se convierte en la sustancia de mi fe. Es lo que sabemos de Dios, lo que nos permite tener la perspectiva correcta de lo que estamos pasando, pero al mismo tiempo asumir la actitud correcta.
en lo que nos pasa. Sabemos que las pruebas son inevitables en el ser humano. La palabra dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Las pruebas son inevitables para todos. Los que creen y los que no creen van a pasar pruebas. Son parte de la vida. Algunas las gestionamos nosotros por nuestra desobediencia. Porque Dios dice, no, hijo, no hagas así, no. Pero seguimos hasta que. El asunto no es lo que nos pueda pasar, sino cómo enfrentamos lo que nos pasa. Cómo enfrentamos lo que nos está pasando hoy. Hay situaciones que todos tenemos. Yo mismo estoy con un diagnóstico reservado ahora. Pero ¿cómo estoy enfrentando? ¿Con fe? ¿Con la certeza y la seguridad del propósito de Dios en mi vida? ¿Usted sabe que el propósito vence la muerte? No me voy a ir hasta que no cumpla el propósito. Muchas veces nuestros corazones sufren y se desaniman frente a todo lo que nos pasa porque no hay una convicción firme en nuestra mente que someta nuestras emociones por la fe a la verdad. Lo que Él ha dicho, lo hará, dice Números 19:23. Pero yo digo, hoy estamos en un nuevo pacto. Lo que Él ha dicho ya lo hizo en la cruz y nos entregó a su Hijo, que es nuestra herencia, donde todas las cosas son cumplidas, donde dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. ¿Por medio de quién? De usted y de mí. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Oiga, lo que le pase a usted le glorifica a Dios. Cuando nosotros entendemos cómo enfrentar las pruebas de acuerdo a lo que es una convicción para nosotros, de acuerdo a lo que sabemos, vamos a salir de esa prueba bendecidos. A la persona que fui a ver a La Paz le dije, le voy a hablar algo sobre las 4P. Prueba es la primera. Todos pasamos por pruebas, pero una prueba siempre tiene un proceso. ¿Cómo enfrentamos el proceso? Es otra cosa. La humildad y la fe aceleran el proceso. La humildad, la fe y la obediencia aceleran el proceso. El corazón rendido es un catalizador para acelerar los procesos de la vida. El corazón que le cree a Dios es un catalizador. El proceso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Conocerlo a Él y darlo a conocer. ¿Para qué? Para cumplir una asignación grande. Dios te llamó a gobernar. Dios te llamó a ser el mejor en tu asignación. Martín es un abogado extraordinario. Está cumpliendo el propósito en su asignación. Es un hijo de Dios. Así cada uno que estamos aquí hemos sido llamados a gobernar en la jurisdicción que se nos ha entregado, en la asignación que tenemos cada uno. Entonces, el propósito, la 4P, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa eso? La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia nos muestra el carácter de Cristo. El rey David, un hombre que pasó muchas pruebas, tuvo largos procesos. 12 años fueron su proceso, de estar escapando por los montes, escondido en las cuevas. Pero ¿sabe qué? Siempre hizo la voluntad de Dios.
Dios lo había elegido para gobernar. Y gobernó, amados. Dios mismo dijo de él que era un hombre conforme a su corazón. Pero este hombre, en medio de sus pruebas, le hablaba a su alma y le decía, por favor, Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Sometía a su alma, porque nosotros cuando estamos en pruebas tenemos que tener una conexión de nuestra mente con nuestras emociones. La clave es que esa conexión de una mente renovada en la verdad pueda someter el alma convulsionada. David, cuando estaba convulsionada su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. La ponía a esperar al alma. Oiga, el alma gobernada por el viejo hombre, todo lo quiere hace una semana, todo lo quiere ayer. Impaciente. Por eso es que en las pruebas, en los procesos, lo que se activa es el fruto de la paciencia, que es el carácter de Jesucristo. Manso, humilde, paciente. ¿Sabe qué, amados? Eso es descanso para nosotros. Una persona paciente va a disfrutar de paz, va a tener descanso en su alma. En esos procesos largos nos lleva el Señor a entregarle nuestros tiempos a Él. Eso dijo el rey David. Todos queremos que ayer ya se solucione nuestra situación. Yo también. Pero he aprendido que en el proceso somos transformados. Viéndolo a Él cara a cara, de gloria en gloria, va viendo una transformación en nuestro ser. Entonces, a la vieja mujer que conocieron antes, con sus mañas, con sus orgullos, con sus, qué sé yo, después de un tiempo que la ven, oh, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Y sabe qué pasa? Le dan gloria a Dios. Porque todo lo que nos sucede tiene un propósito, que Él sea glorificado en toda situación. Así que David le hablaba a su alma y le decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amados, ustedes ven un rostro alegre, con gozo, contento. Es un corazón agradecido en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias más difíciles, porque entendió. Necesitamos entender, necesitamos atender para entender. Venimos hablando todo este tiempo. El dilema de la humanidad es poseer sin entender. Si poseemos la vida de Cristo, entendamos lo que esta vida contiene, poderosa. Entonces, el asunto no es lo que nos pueda pasar, sino cómo enfrentamos lo que nos pasa. Nuestros corazones cuando se desaniman, sufren, es porque no han tenido esa convicción, no ha habido una conexión entre una mente renovada que someta el alma al espíritu. ¿Saben qué, amados? Y es ahí cuando tomamos decisiones incorrectas. Oiga, ¿cuánto nos arrepentimos de las decisiones que tomamos en un tiempo de temor, de engaño, de apuro? Después, uy, ¿cómo dije? ¿Cómo lo hice? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque solo reaccionamos a lo que nos sucede, pero saber nos hace responder con sabiduría y paz. Por lo tanto, no menospreciamos lo que sabemos, porque será un ancla firme de nuestra fe que penetra hasta el alma donde está la perturbación.
Aquí Hebreos 6, 17 está hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham y que nos hace a nosotros todos, para que podamos confiar, permanecer. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Dios no cambia, es inmutable, no varía con el tiempo ni con el viento, es firme, fiel. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró, dice más abajo, como precursor, hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Se rasgó el velo del templo cuando Jesucristo expiró. Es en ese saber que penetra hasta el alma, que separa los sentimientos de lo que me sucede, de lo que no sucede, y la convicción de lo que yo sé. Hay una separación de la perturbación y de lo que yo sé. Lo que sentimos no altera lo que somos. Nosotros somos lo que sabemos de aquello que Dios ha establecido para nosotros en Cristo. Por lo tanto, me pueden decir, este es tu diagnóstico, este es el tiempo, pero yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo estaba en un juicio y él dice en Timoteo, todos me abandonaron, ninguno estuvo conmigo, pero Dios estuvo a mi lado y no fui echado a los leones. Amados, es que confiar en Él trae descanso al alma. Conocerlo a Él, saber de Él, lo que hizo en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Te hizo más que vencedor. Tú sales más que vencedor en todas las pruebas. Si es que permaneces confiando, creyendo, obedeciendo. El apóstol Pablo dijo, según de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, por favor diga, porque yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué día? Cualquier día de la prueba, cualquier día que nos den la mala noticia, cualquier día, porque yo sé a quién he creído. Ahora estoy en otro día, con otro diagnóstico, pero digo lo mismo, pero yo sé a quién le creo. Y el depósito de mi corazón está lleno de la verdad. El propósito vence a la muerte. Así que, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Usted ama a Dios? Amados, en serio, necesitamos preguntarnos eso. Usted solamente lo puede decir. ¿Usted ama a Dios? Lo amamos porque la naturaleza que nos entregó es una naturaleza de amor. Y con ese amor amamos a Él y amamos a los demás y a nosotros mismos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y terminamos con este versículo que dice, y nosotros, diga por favor, nosotros,
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos, diga, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué te ha concedido Dios? Su vida, una vida poderosa, una vida que vence. ¿Qué te ha concedido Dios? Su naturaleza. Tú eres su hijo, su hija. ¿Qué te ha concedido Dios? La victoria. Somos más que vencedores en aquel que nos amó.